¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. Hemos elegido 3 temas en la agenda periodística del día. Uno tiene que ver con otro episodio realmente polémico que involucra al fiscal Iván Rodríguez. Sí, le suena, ¿no? El mismo que liberó al femicida Claudio Barrelier cuando había secuestrado a una mujer que logró escapar de la misma casona de Cofico donde Barrelier terminó sometiendo sexualmente y matando a Agostina. Vamos a hablar con una mujer que estuvo presa más de 6 meses en una causa vinculada a una presunta asociación ilícita. Ya nos va a contar esta mujer que ha estado presa, Carolina Araujo, la situación que tuvo que vivir. También vamos a hablar con el abogado que la defiende, el doctor Juan Pablo Bastos. Pero vamos a abordar algunos otros temas que tienen que ver con el quehacer de la economía. ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Por qué hay un aumento muy fuerte de la pauperización del trabajo o del trabajo negro o del trabajo informal? Hemos invitado al especialista, la economista Laura Caullo. Y vamos a estar hablando con Horacio Berra, el presidente de la Cámara de la Construcción, filial Córdoba. ¿Qué está pasando con la obra pública? ¿Se ha paralizado en todo el país? En Córdoba se sigue moviendo, aunque más lentamente. Se han perdido muchos puestos de trabajo y un tema que resulta esencial. ¿Qué pasa con el mantenimiento de la obra que ya está? Enseguida con nosotros todos los entrevistados. Presentación de tema. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Si están enfocadas en estudiar para ese final y no en el agua con la que hicieron los mates, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Nahuán Resort Serrano, un lugar diferente en el norte de Córdoba. Una experiencia única en nuestras cómodas y modernas instalaciones.
donde la arquitectura, recreación, paisaje y tranquilidad se combinan para ofrecerles una estadía perfecta. También contamos con salones y salas para realizar eventos corporativos y empresariales, con catering propio, espacios para exposiciones y servicio y atención personalizada. Estamos sobre Ruta Nacional número 9 en la localidad de Sinzacate, a escasos kilómetros de Jesús María y Córdoba capital. Otra polémica actuación del fiscal Iván Rodríguez, sí, el mismo que liberó al femicida Claudio Barrelier, al que tuvo preso solo 20 días por una privación ilegítima de la libertad, de una joven que, recordemos, tuvo más suerte que Agostina, pudo escapar semidesnuda de esa casa de barrio Cofico, en bombacha, sin remera, con precintos en las manos, solo 20 días. No solo que en la municipalidad le siguieron pagando el sueldo mientras estuvo preso y continuó hasta el femicidio de Agostina, sino que la causa pareció estar planchada a lo largo de prácticamente un año. Pero hay otro caso que vamos a presentar. Carolina Araujo trabajaba en un desarrollo inmobiliario, vendía lotes, estuvo detenida más de 6 meses por disposición de Iván Rodríguez, nunca lo pudo conocer, era monotributista, era una empleada de un emprendimiento, está con nosotros. ¿Cómo le va, Carolina? Buenas noches. Buenas noches. Acompañada de Juan Pablo Bastos, el abogado. Buenas noches. Que la defiende, obviamente. ¿Qué tal? Bueno, Carolina, a ver, ¿cómo sucedió todo? Cuénteme cómo era su trabajo. Estamos hablando de Aluminar. Vendían lotes a la vera de la ruta E53, ¿no? Camino de Río Ceballos. Yo empecé a trabajar con Grupo Aluminar en el año fines del 2015. Conozco la empresa por el emprendimiento que ya estaba, que era Villa Catalina, perdón. A los meses de estar trabajando, no recuerdo fechas, pues estamos hablando del 2015, hace más de 10 años. A los meses de estar trabajando ahí, surge un nuevo emprendimiento donde uno de los dueños, que era de quien yo dependía, nos da toda la información y el emprendimiento se iba a llamar Catalina del Norte. Está sobre la misma ruta, más cerca del aeropuerto y sobre la mano del aeropuerto. Yo entro a trabajar para organizar un poco el área de ventas, era la coordinadora de 4 o 5 vendedores, no era una estructura chica y dependía directamente de uno de los dueños. Empezamos con una preventa donde se hacía un boleto, que no es un boleto de preventa, que además de conocer que se estaban haciendo las prefactibilidades, según lo que me decían los dueños, los boletos estos venían ya hechos por un abogado. Bueno, entonces, en ese contexto, es decir, que usted no era socia del emprendimiento, sino que era una empleada, ¿entiendo bien? Claro, era una empleada, tenía mi monotributo, cobraba un sueldo fijo y un pequeño porcentaje por la venta de alguno de los vendedores que estaban a mi cargo. Bueno, usted se va de ese emprendimiento, de esa empresa, ¿en qué año y qué pasa después? Cuénteme. Yo me voy en el 2017 porque cuando estábamos haciendo la venta de este emprendimiento me cambian el master plan y no me pareció una actitud seria. 2 veces un cambio de master plan y yo era la persona encargada de llamar a quienes habían comprado y decirle: el terreno que vos compraste no está más en este nuevo master plan. Lo rediseñamos, podés elegir esto. Y bueno, la gente obviamente se enojaba. Digamos, le cambiaron en principio las condiciones que le habían ofrecido. Por supuesto. Bueno. Ahí renuncio, porque obviamente después de lidiar con 7, 8 personas, renuncio sin posibilidades. Ellos pretendían que me quedara, yo dije no son serios, renuncio y me voy.
30 de septiembre del 2017. Eso tengo 30 de certeza. septiembre de 2017. ¿Cuándo la detienen a usted? 5 de diciembre del 2025. O sea, 8 8 años después. ¿Usted no Bueno. sabía que se le venía un allanamiento? No, no tenía idea. Bueno. Usted no tenía antecedentes, tengo entendido. No tengo antecedentes ninguno. Fue la primera vez que entró a una cárcel en su vida. Sí. Bueno, ¿cómo fue ese impacto? Tengo entendido que estuvo en la UCA y estuvo en Bower mucho tiempo. Sí, estuve 85 días en la UCA. El doctor hizo lo posible para que no me sacaran de la UCA porque yo tenía terror. O sea, tuve terror de entrar a la UCA. Pude medianamente acomodarme y aprender cómo se manejan las cosas dentro de la UCA. ¿Cómo era la vida dentro de la UCA? ¿Cuántas internas dentro de un calabozo? Dentro de la UCA yo estaba en uno de los pabellones que había 2 calabozos de unos 5 metros por 5 metros. En el que yo estaba tenían 4 cuchetas, es decir, 8 camas, y hemos llegado a convivir y dormir con la reja cerrada 22 personas. El hacinamiento era total, ¿no? Imposible la higiene, la intimidad. Bueno. No, sí teníamos un baño que había turnos para bañarse, en la UCA se mantenía medianamente limpio, pero no había otra actividad para hacer, no te dejan ni ingresar libros. Me imagino que la convivencia también es compleja, si Muy uno no compleja. es del mundo carcelario, ¿no? Muy compleja, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que no dice, porque la forma por ahí de no estar en el mundo es complejo. Pánico, miedo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo es el día de hoy que todavía no descanso. ¿Cuál fue el momento más impactante que le tocó pasar? Porque después fue a Bower usted. Después me trasladaron a Bower, estaba más aterrada que cuando entré a la UCA. También hay un tema de hacinamiento en Bower, en una celda donde hay 3 camas, dormíamos normalmente 5 o 6 personas. O sea, no hay lugar para nada. Todos juntos. A eso agregale que está el baño que es, o sea, público, uno tiene que hacer sus necesidades dentro de una celda. Delante del otro. Y sí, digo, como uno es una mujer grande, las chicas que me tocaba siempre convivir eran como muy respetuosas y me respetaban en ese sentido y tenía la intimidad de poder ir al baño, digamos. Pero es muy duro, ¿no? Es muy duro. Cucarachas, mugre. Cucarachas, yo me acostumbré a vivir en Bower, hay una plaga de cucarachas chiquititas, por lo cual yo no hubo una noche, ni una siesta, ni ningún momento que me tirara en una camita que me tocaba dormir sin ponerme papel higiénico en los oídos, porque ya habían sacado personas con cucarachas que se te meten en el oído. ¿No? Entonces yo si iba a apoyar la cabeza en el colchón, me ponía La cárcel tapones. tiene un olor muy especial, ¿no? Me imagino que quedan recuerdos de todo tipo. Sí, en realidad me queda el más recuerdo de los ruidos y del no tener casi nunca silencio que más de los olores. En realidad el bañarse todos los días es un requisito, al menos en la celda donde yo estaba, pero los ruidos... ¿No le agredieron? Nunca. No. ¿Tuvo miedo, pánico? Siempre. ¿Habrá presenciado peleas de todo un poco? 202 días tuve miedo. Sí, sí, presencias de todo. ¿Usted no llegó a conocerlo al fiscal Iván Rodríguez para explicarle que era monotributista, que era una empleada? Porque usted no está defendiendo, tengo entendido, a los dueños del emprendimiento. Está defendiendo su trabajo adentro de una empresa. Tal cual. Yo en realidad tuve la oportunidad de declarar desde el primer momento, asesorada por el doctor. Yo declaré cuando se me acusó de la asociación ilícita, que fue lo primero, pero lo hice ante el ayudante del fiscal. La segunda vez que tengo que volver a declarar, ya había pasado, ya estábamos en febrero, los primeros días de febrero vuelvo a declarar, y a pesar de haber estado en la cárcel y sin la posibilidad, que yo entiendo que el doctor hizo todo lo posible para tener otra alternativa que no serán tan agresivas como estar en la cárcel,
Tampoco me recibió el fiscal, lo hice ante el ayudante del fiscal. Doctor Bastos, ¿con qué panorama se encontró? Así es, como lo relata Carolina, me tocó asumir la defensa de Carolina Araujo, quien se sorprende con una comisión policial que irrumpe en su casa con una orden de allanamiento, que pese a no obtener ningún elemento probatorio de lo que era la línea de investigación, fue detenido igual. Con lo cual ya a partir de ahí me llamó mucho la atención. En la fiscalía lo primero que se me informa, no, hay una decisión de detenerla. Entonces, ante este cuadro, uno siempre espera el momento esencial del proceso, es cuando se le acepta declaración a la imputada en este caso, para conocer la prueba y para también declarar. Era tal el estado de desesperación de Carolina y aparte, luego de intensas conversaciones, en ningún momento advertía que pudiera estar ocultando algo, es que decidimos, sin conocer el contenido del expediente ni la prueba, simplemente se nos enumeró cuáles serían los elementos indiciarios por lo cual la consideraban miembro de una asociación ilícita, pese a todo lo que acaba de describir, que se había desvinculado de la empresa en condiciones laborales precarias, porque había una relación de dependencia que estaba encubierta, no tenía ningún poder de decisión sobre los lotes que se vendían, ni el precio, ni tampoco una ganancia como para presumir que su función era la de querer integrar una asociación criminal con la exclusiva finalidad de defraudar a los adquirientes de estos lotes. Pese a todo esto, como lo señaló, declaró minuciosamente, previo a requerirle a la Fiscalía, al instructor de la Fiscalía, que sería muy beneficioso, tanto para el proceso como para Carolina Araujo, que estuviera presente el fiscal, para que con su propia inmediata percepción pudiera valorar lo que decía y no tener que leerlo desde una transcripción que uno se pierde todas las emociones, los detalles y sobre todo la voluntad de querer explicar cada uno de los detalles del hecho que se le atribuía, que era bastante extenso, donde se le asociaba a empresarios con un alto nivel de vida y donde eran los dueños del negocio. O sea, nunca estuvo presente Iván Nunca Rodríguez. estuvo presente, lo pedimos, y no estuvo presente por el argumento que siempre tiene mucho trabajo, que la fiscalía está colapsada, que el instructor iba a ser más dinámica la receptación de la audiencia. Ciertos argumentos que en algún aspecto podrían tener razón, porque lo único atenuante que le puedo considerar a cómo se manejó esta causa es que es una fiscalía que le falta personal. Pero la experiencia profesional y además las obligaciones que le recaen a un fiscal de instrucción le imponen para evitar incurrir en lo que finalmente incurrió, que es en actos de violencia institucional para con una mujer inocente, de que al menos en parte de la audiencia de declaración, que es un acto de defensa, hubiese presenciado personalmente, para poder él sacar su propia impresión y no lo que le cuenta el instructor de la causa. Entonces, esto es un aspecto que realmente no está permitido por la ley, no está tolerado por la ley, porque hoy rigen en favor de la mujer una doble protección constitucional, entre ellos el derecho a que no ser víctima de una violencia institucional como lo que posteriormente fue al ser alojada primero en la UCA y posteriormente en el establecimiento penitenciario de Bower. Bueno, la causa está abierta todavía. La causa está abierta. No ha sido desincriminada. Ninguno de los imputados ha sido desincriminado. Han recuperado la libertad bajo condiciones que son, en el caso de Carolina Araujo, absolutamente desproporcionadas y en tal concepto revisten el carácter de arbitrarias. Bueno, usted me decía, Carolina, que ha perdido todo, que no prácticamente se ha quedado sin nada, que... Sí, en realidad tengo que empezar nuevamente de cero con la edad que tengo, porque bueno, yo tenía un emprendimiento que después de 7 meses, aunque vuelva ese emprendimiento, tengo que retomar todo de cero, ¿no? O sea, yo del rubro estoy desvinculada efectivamente desde el 2017 y solamente trabajaba haciendo comida sin tacto. ¿Ustedes están planteando esto públicamente? ¿Lo piensan llevar a otra instancia? Nuestra intención, primero, es obtener el sobreseimiento absoluto y por la causal que prevé el Código de Procedimiento Penal es que Carolina Araujo no tuvo ninguna participación criminal en este hecho que se le atribuye. Ese es el primer objetivo. Sí. ¿Cuánto hace que recuperó la libertad? El lunes. O sea, el lunes pasado. ¿Recién? Sí. El lunes pasado... Se despierta y piensa que está presa.
Abre los ojos y no sabe dónde está. No tanto porque logramos que me dieran la domiciliaria después de que... ¿no? Claro, la domiciliaria la... Ahora, pregunto, si no hubiese pasado lo de Agostina, ¿hubiese podido salir a la calle o todavía estaría en la casa? Bueno, es un planteo que tiene varias... puede ser abordado con diferentes interpretaciones. En lo personal, lamentablemente creo que haber tomado conocimiento, esto público, las condiciones por las cuales fue liberado Barrelier en esa causa de una violencia extrema y con solo leer lo que se infiere de la prensa con un perfil criminológico que sí era susceptible de una prisión preventiva, entiendo que sí, que creo que esto ha constituido un elemento de presión para que se acelere la resolución de planteos de cese de prisión que todos los defensores de esa causa hemos formulado y pese a que la ley prevé un plazo para que sean resueltas, los plazos se exceden ampliamente y uno sigue esperando sin respuesta. Ahora, doctor, uno mensura una mujer empleada monotributista, 6 meses y pico presa sin antecedentes penales y un tipo que secuestra a una mujer que logra escapar de allí, menos de 3 semanas privado de su libertad. Es una grave arbitrariedad estatal y yo le agrego a ese planteo que hace Martínez, es que no alcanza con decir una mujer presa. Una mujer presa sometida a condiciones de tortura, porque todo lo que ha relatado Carolina implican, para el derecho internacional, para los derechos humanos, son condiciones inhumanas de alojamiento que representan una tortura institucional. Porque todo eso que fue relatado por Carolina, la defensa lo fuimos planteando por escrito, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía del Distrito 3, turno 6, tiene una función especializada en actos o hechos delictivos que revistan carácter de violencia institucional. Se me acaba el tiempo. ¿Ustedes evalúan después de que termine esta causa pedir el jury de Iván Rodríguez? Está pedido el jury. Está pedido y bueno, ustedes podrían sumar el testimonio de ustedes. Son cuestiones que se evaluarán próximamente. Carolina, ¿algo más que usted quiere agregar? No, quería agradecer el espacio y yo lo único que quería un poco dar a conocer era esta desproporcionalidad que hablaba el doctor, porque realmente siento que fue abusivo con respecto a mi persona, los cargos que me dieron y el tiempo que me tuvieron retenida. En un ambiente que no conocía, ¿no? Le cambió la vida para siempre, evidentemente. Totalmente. Mi vida cambió. Nunca había tocado fondo como toqué fondo. Yo no pasé un solo día sin llorar de esos que estuve detenida. Inclusive cuando tuve la domiciliaria en mi casa, fue una adaptación. Tengo libertad desde el lunes y me cuesta muchísimo salir a la calle. Imagínate. Gracias por haber venido. Gracias, Martín. Gracias. Primera pausa y ya continuamos. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada
para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Si te estás enfocando en disfrutar de las pastas de la abuela y no en el agua con las que las cocinó, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Nahual Resort Serrano. Un lugar diferente en el norte de Córdoba. Una experiencia única en nuestras cómodas y modernas instalaciones. Donde la arquitectura, recreación, paisaje y tranquilidad se combinan para ofrecerles una estadía perfecta. También contamos con salones y salas para realizar eventos corporativos y empresariales, con catering propio, espacios para exposiciones y servicio y atención personalizada. Estamos sobre Ruta Nacional número 9 en la localidad de Sinzacate, a escasos kilómetros de Jesús María y Córdoba capital. ¿A quién extrañas cada vez que suena el himno? Grido lanza Repatriados, un concurso para traer de vuelta a ese amigo familiar que hoy vive en el exterior para ver juntos el Mundial acá en la Argentina. Entérate cómo participar en las redes de Grido Helado. Muy bien, nuevo bloque en Futuro Imperfecto. Vamos a hablar del empleo en la Argentina, los datos del INDEC, los estudios que hay. ¿Qué ha pasado? Que el empleo privado se ha perdido el público y ha aumentado la informalidad en el país. Está Laura Caullo, economista del IERAL, que conoce sobre el tema, es especialista. Hola Laura, buenas noches. Hola PTT, buenas noches. Bueno, esta semana se han dado a conocer por INDEC datos oficiales respecto a las condiciones del mercado laboral en los primeros meses de este año, 2026. Y haciendo una analogía futbolística en épocas de mundial, lo que estamos viendo es que el desempleo ha logrado un magro empate, misma cifra prácticamente que hace un año atrás, 7,8%. Hemos perdido en términos de calidad de empleo muy fuerte el dato de informalidad. 44% de los trabajadores en Argentina están en condiciones de informalidad. Esta es una tendencia que se viene consolidando medición tras medición. La calidad del empleo la vemos en detrimento. Estamos hablando de 9 millones de trabajadores, más de 9 millones de trabajadores en Argentina, que lo hacen sin las coberturas previsionales, sin cobertura de riesgos de trabajo, en informalidad absoluta. Una de las modalidades de empleo que también crece, que no es la informalidad, es el monotributo, tiene un grado de registro y, como vos mencionabas, lo que ha caído es el empleo privado formal de calidad. En el último año se han perdido 100.000 puestos de trabajo. En
¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cómo lo mensuran? Bueno, un fenómeno adicional, una lectura un poco más profunda de los datos del mercado laboral, lo que vemos es lo que nosotros le denominamos presión laboral. Además del desempleo, únicamente mirar ese 1.800.000 personas que buscan trabajo, un dato que ha venido incrementándose son aquellos trabajadores que están subocupados, es decir, que trabajan menos horas de las que desean, o algunos trabajadores ocupados que tienen un trabajo pleno de 8 horas y buscan cambiarlo. Lo que está pasando detrás de esos datos son ingresos que no alcanzan. Están buscando mejorar las condiciones de ingresos y poder llegar a fin de mes sumando horas o sumando otro empleo. Acá particularmente se abre la alerta para Córdoba. Córdoba es una provincia que tiene mucha actividad laboral, no es una provincia como Formosa, como las del norte, donde la participación del mercado laboral es muy acotada, sino que Córdoba es muy pujante en participación, más de la mitad de la población participa del mercado laboral. Sin embargo, Córdoba es la provincia que tiene mayor presión laboral, más personas con ingresos insuficientes que no alcanzan, que están buscando otro empleo. Estamos hablando de más de 600.000 trabajadores de la provincia. Bueno, los cordones fabriles han pagado las circunstancias de este modelo, ¿no? Se nota en los grandes cordones fabriles. Prácticamente no se han inaugurado industrias, han caído muchas pymes, han cerrado muchas pymes. ¿Cuántos empleos se han perdido en 2 años y pico a esta parte aproximadamente? Sí, en 2 años se perdieron alrededor de 220.000 empleos asalariados privados formales en toda la Argentina. Particularmente los sectores más golpeados han sido, como vos mencionabas, industria, construcción, comercio. Entre estos 3 sectores generan el 40% del empleo nacional. Claramente son los sectores mano de obra intensiva. El modelo productivo que estamos viendo en Argentina, hemos visto ganadores, el sector de hidrocarburos, el sector de la minería, el sector tal vez de economía del conocimiento, pero entre estos sectores únicamente generan el 3% del empleo formal en Argentina. Son capital intensivo. Claro. Una cosa es que muevan dinero y otra es que generen puestos de trabajo, ¿no? Ese es el gran desafío que hoy tiene Argentina por delante, lograr que la estabilización, que el sendero macro que se ha impulsado y que estamos teniendo, la baja de la inflación, logre canalizarse a la inversión productiva. Tenemos empresarios, tenemos capital humano. Bueno, faltan nuevas reformas, faltan condiciones de confianza, falta que la economía vuelva a girar, porque esto también, desde luego, esta presión laboral que mencionaba anteriormente, es muy relevante en el humor social y en cómo los trabajadores evalúan las distintas gestiones de gobierno. Ahora hay un combo, ¿no? Sin mercado interno es imposible, con sueldos a la baja o sueldos pisados, es imposible que se dinamice la rueda, ¿no? Que gire la rueda. Sí, acá ocurren 2 fenómenos. Por un lado, en las economías regionales, Argentina es muy ancha y larga en lo federal. Tenés economías regionales que han quedado más postergadas, tenés economías, el cordón cordillerano y la Patagonia, donde hoy tienen unas condiciones económicas pujantes, pero los grandes afectados son los grandes conurbanos. Por supuesto, los partidos de Gran Buenos Aires, pero también lo vemos en Córdoba, en Rosario, donde se requiere acciones que mitiguen esta pérdida en la calidad del empleo. ¿Qué se vislumbra para los próximos 6 meses? En términos futbolísticos, está terminando el primer tiempo y se viene el segundo, ¿no? Bueno, en términos futbolísticos, el empleo hoy está en el banco y lesionado. Debería tratar de recuperarse y ver si puede entrar y hacer un gol en los próximos meses. Esto va a depender de la inflación, de la confianza, y si me llevas más allá y vemos el próximo campeonato de 2027, también el humor político y las elecciones venideras van a jugar un rol. Laura, gracias por haber venido. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Pausa y continuamos.
Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Si están enfocadas en estudiar para ese final y no en el agua con la que hicieron los mates, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Nahuán Resort Serrano, un lugar diferente en el norte de Córdoba. Una experiencia única en nuestras cómodas y modernas instalaciones. Donde la arquitectura, recreación, paisaje y tranquilidad se combinan para ofrecerles una estadía perfecta. También contamos con salones y salas para realizar eventos corporativos y empresariales, con catering propio, espacios para exposiciones y servicio y atención personalizada. Estamos sobre Ruta Nacional número 9 en la localidad de Sinzacate, a escasos kilómetros de Jesús María y Córdoba capital. ¿A quién extrañas cuando suena el himno? Grido lanza repatriados para traer de vuelta a ese amigo familiar que hoy vive en el exterior para ver juntos el Mundial acá en la Argentina. Entérate cómo participar en las redes de Grido Helado. Vamos a abordar otro tema complejo. ¿Qué ha pasado con la obra pública? La obra pública que fue centro y motivo de polémicas y de corrupción también, la causa de los cuadernos, pero cambió el gobierno, cambió el signo político y el presidente Milei dijo, no vamos a hacer más obra pública porque hay corrupción. Es como que alguien detecta, no sé, corrupción en una escuela y dice, vamos a cerrar todas las escuelas. Corrupción en un hospital, vamos a cerrar los hospitales. Y la obra pública es vital porque dinamiza el motor de la economía,
le da laburo a mucha gente, a un pueblo entero a veces, pero además es necesaria, es sumamente necesaria la infraestructura de un país. Está Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción, filial Córdoba. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Petete. Bueno, ¿qué ha pasado después de ese anuncio tan fuerte del presidente? La obra pública volvió en cuentagota, no pasa nada, algunas provincias hacen obra pública y otras no. Bueno, es un programa que no tiene absolutamente ninguna continuidad. Lo que pasa con el Estado Nacional hoy claramente es apostar solo a la inversión privada. En ese contexto, armó una serie de concesiones en rutas que tienen alta probabilidad de que sean rentables para los privados. Estamos hablando de 10.000 kilómetros sobre 40.000, para dar números redondos. O sea, más o menos un 25%. Un 25%. Para poner, en realidad son menos de 10.000 y son más de 40.000, pero pongamos un 25%. De ese 25% han sido licitadas menos de la mitad y han sido adjudicadas solamente 700 kilómetros. El espíritu de eso es hacer rehabilitación y mantenimiento. No vamos a ver grandes autopistas, ni autovías, ni puentes, ni ese tipo de renovación. O sea que no esperemos que la construcción explote por estas concesiones. O sea, la realidad es que es lo mínimo que el Estado podría hacer con su obligación y además porque cobra un impuesto para hacerlo. O sea, el déficit cero oculta una recaudación en un impuesto al combustible que debería utilizarse para hacer rehabilitación. Yo pensaba cuando vos ponías que el ejemplo, ¿no?, de un 25% generosamente de rutas concesionadas, ¿qué pasa en los puntos más alejados de Argentina, donde vive menos gente? O sea, ¿qué privado va a ir y va a hacer, no sé, una escuela, por decirte, en Guanaco Muerto, no, en Palpalá? No. Y ahí tiene que estar la mano del Estado. No. Lo que pasa es que la otra mirada un poquito más alta o mirar el contexto general, PTT, tiene que ver con entender que solamente estamos hablando del 25% de las rutas nacionales. La infraestructura es mucho más que eso. La infraestructura sanitaria son hospitales, la infraestructura educativa son escuelas o universidades. Después hay otro montón de infraestructura que nos rodea. Desagües para que no se inunden, acueductos para que la gente tenga agua. Lo vimos en Bahía Blanca, me estaba acordando, por ejemplo, hace poco tiempo, ¿no? Saneamiento para que la gente tenga cloacas. Hay un 35% de la población de Argentina que no tiene obras de saneamiento adecuadas. Entonces la infraestructura es mucho más. Decir que se va a trabajar solo en el 25% de las rutas o que recién ahora se termina de licitar el drenaje del río de Paraná es realmente una cuestión paupérrima que nos pone en un lugar muy incómodo como país si queremos ser competitivos y que nuestra gente tenga calidad de vida. La calidad de vida viene después de la infraestructura, no antes. Es decir, si no hay una inversión en infraestructura, va a ser muy difícil que tengamos calidad de vida, porque todo eso, o sea, que no se corte la luz, que tengas agua corriente, que tengas cloaca, que tengamos gas en invierno, que tengas gas en reserva de claro, en vez de tirarlo y no tener los gasoductos. Entonces, la infraestructura es mucho más que eso y está bastante antes de lo que es calidad de vida. Nosotros siempre hablamos de la calidad de vida y la competitividad como ejercicio fundamental, pensando en lo que representa la infraestructura. No está antes eso y después la infraestructura. Si no tenemos infraestructura, no va a haber calidad de vida ni va a haber competitividad. Y los privados tampoco la van a hacer. En los países desarrollados, es decir, en el mundo desarrollado, en los países del primer mundo, la infraestructura privada, en términos de inversión privada, a eso me refiero, siempre es minoritaria. Puede llegar a un pico del 25% en un país que tenga todas las condiciones de continuidad jurídica, de seguridad en términos de esa continuidad, pero además condiciones económicas. Este camino que nosotros valoramos que se ha empezado a transitar, pero que tiene décadas, pero el resto lo hace el Estado. O sea, la calidad de vida de los ciudadanos está atada a la inversión en infraestructura y es mucho más que el 25% de las rutas.
Horacio, estamos hablando de las obras que no se hacen, pero hay una obra instalada que se usa todos los días, ¿no? Y me parece que es el otro punto importante. Nadie está manteniendo lo que ya está construido. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, hoy hay dos cuestiones. Está buena la pregunta. Hay dos cuestiones. Por un lado, no se está manteniendo el Capitán Existe. Estamos hablando de nivel nación siempre, ¿no? De lo que pasa a nivel nación. Después, si querés, entramos en la provincia, dale. porque es una discusión totalmente opuesta. La falta de mantenimiento está generando un déficit gravísimo, estimado por nuestra institución en 20.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que cuesta no mantener la infraestructura por lo que se rompe. Vuelvo, no es solamente las rutas, el mantenimiento de escuelas, el mantenimiento de hospitales, el mantenimiento de rutas, el mantenimiento de acueductos, el mantenimiento de líneas eléctricas, gasoductos, de todo lo que hablamos y todo lo que conocemos como infraestructura, analizado a nivel nacional tiene ese número. O sea, no es solo ese impuesto hoy que no se está utilizando, sino lo que está significando esto, y lo que es peor, que no es lineal, no es que lo que ahorramos este año lo vamos a gastar el año que viene y lo igualamos. Esa rotura cada vez va a ser mayor y no es lineal. Entonces, la verdad que la decisión de ni siquiera hacer mantenimiento es grave. Pero déjame que te diga otra cosa, porque esa pregunta también está buena aclarar otra cosa. Las obras de infraestructura, en términos de déficit cero, realmente la discusión de fondo, ¿tiene sentido que se pague una obra de infraestructura solamente en el curso de su ejecución? Suponte una obra que tiene 2 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pagarle en esos 2 años? ¿Y ese es el grado de compromiso que tiene el Estado? ¿O pensar que la obra tiene 30, 40, 50 años? O sea, ¿cuántos años tiene el puente Centenario? Más de 100. Un puente que pasamos todos los días que está en el centro. O el dique San Roque, o el dique Los Molinos, o sea, Yacyretá, el Chocón. O sea, nosotros tenemos un país que las grandes obras que fueron hechas hace mucho tiempo han sido ya totalmente amortizadas por la época, pero nunca se pensó ni nunca se tuvo una inversión como un gasto. Hoy se está pensando que la inversión en infraestructura es un gasto que a fin de año tiene que dar igual a cero, cuando en realidad estas obras, al igual que el crédito que pedimos para comprar una casa, se amortizan como mínimo en 30 años. Entonces, no puede hacer un balance anual. No podés hacer, exactamente, nuestros hijos, nuestros nietos, y ahora voy a Córdoba. Córdoba tiene una fuerte política. Sí, pero, perdón, sí. antes de que vengas a Córdoba, sobre el mantenimiento de la ruta. La vez pasada, o hace pocos días, te entrevisté en la radio, por una tragedia donde murieron 4 hermanas en La Pampa que venían por una ruta provincial, se encuentran con una ruta nacional que aparentemente no está señalizada y por lo que me dijo el intendente de Colonia 25 de Mayo está destruida. La cuestión es que el auto con las 5 hermanas cae a una laguna, 4 de ellas mueren ahogadas. Y el intendente me decía que, bueno, no tienen un buen hospital y hay que hacer prácticamente 400 kilómetros de Colonia 25 de Mayo hasta Santa Rosa de la Pampa y al mismo tiempo la ruta es peligrosa y que pasan muchos camiones. Sí. Yo no me había dado cuenta hasta que vos no me lo dijiste ahí, que pasan muchos camiones que se ve que van a Vaca Muerta, con arena, con material. Entonces de repente, bueno, esas provincias no tienen Vaca Muerta, pero los camiones pasan para Vaca Muerta. ¿Qué pasa? ¿Quién banca y sostiene esas rutas? Bueno, ese es un claro ejemplo. No quería tomar el ejemplo porque es tan doloroso. En una localidad tan chiquita, el impacto debe ser terrible. Porque es realmente un ejemplo patético de lo que nos pasa. Mira, hace unos 10 años vino un economista destacado que hoy tiene una fuerte presencia a nivel nacional y habló que Vaca Muerta iba a ser un fenómeno. Pero que ya en ese momento habría que empezar a invertir en infraestructura, a terminar gasoductos, oleoductos, a hacer puertos, a hacer rutas nuevas y a hacer vías navegables, porque ya se hablaba del proceso de fracking, ya se entendía que lo que era. ¿Qué está pasando hoy? La arena, que es el material más barato en la cadena de la construcción después de la tierra, o sea, más barato que la arena está la tierra, luego viene la arena. La arena se toma en Entre Ríos y se lleva por camión hasta Vaca Muerta.
No sé cuántos kilómetros hay, debe haber como mil y 2000. pico. Mil y pico. Mil y pico. Entonces, hablando de costo de logística llevando arena, no celulares ni computadores, realmente es increíble. Dentro de lo increíble, esa ruta pasa por ese lugar. Hoy se estiman 1000 camiones por día y depende del proceso de explosión que tenga Vaca Muerta, va a tener entre 2000 a 5000 camiones por día llevando arena si es que no se establece una inversión rápida que modifique eso. La pregunta es, Mientras ¿quién le va a tanto, pagar el mantenimiento de esa ruta a las provincias que no tienen Vaca Muerta, no? Nadie en el esquema que está ahí. Cuando el Estado no tiene un programa, y así habíamos empezado, no tiene un programa e incluso no coordina las acciones entre las provincias, porque probablemente esa ruta sea importante para Entre Ríos y no sea importante para La Pampa. Entonces no hay una mirada de estrategia nacional. Esta liberación en términos de que cada provincia se salve como pueda, va a hacer que seguramente Neuquén pueda reparar su ruta, La Pampa probablemente no, Entre Ríos no lo sé, pero no debería ser así. La mirada estratégica, y a la que me refería como programa, es que debería haber una mirada nacional del país, un concepto una política de Estado. De integridad de Horacio, todo el Estado. se nos está terminando el tiempo. Decime un párrafo de lo que está pasando en Córdoba con la obra pública. Bueno, Córdoba, acaba de salir ahora el último informe del IERIC. Córdoba, y recién atendiendo lo que decía Laura, efectivamente, hoy la cuenta, la suma en términos es como que el país llegó a un piso, el empleo ha llegado a su mínima expresión, pero Córdoba en construcción, en el último informe del IERIC, ha crecido de abril a abril un 10% interanual. Esto es obviamente a la política de inversión en infraestructura. Córdoba tiene una mirada totalmente distinta y entonces no solamente está haciendo cosas que le corresponden a Córdoba, sino está haciendo, por ejemplo, hablando de ruta, la ruta 19, una ruta que se ha cobrado vidas, que tiene que ver, te diría, con un concepto que va mucho más que el país, es una ruta que es internacional, de transporte internacional. Se están haciendo universidades, escuelas. Tenemos ciertas restricciones, no tenemos todo lo que queremos, pero si nos miramos como si fuéramos un dron dentro del contexto nacional, la verdad que se está haciendo un esfuerzo que nosotros intentamos acompañar porque lo vemos en el día a día y eso lo sentimos en términos de calidad de vida. Córdoba tiene buenas rutas, tiene gas, tiene buena energía eléctrica, las industrias están con un buen contexto de trabajo, solo falta que el país verdaderamente ayude para generar lo que corresponde, que es trabajo. Horacio, muchas gracias, como siempre, un gustazo. Gracias a vos, Petete, gracias por invitar. Muy bien, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a madrugar juntos, como siempre les digo, bien tempranito, no se olviden. Mañana los espero a las 6 de la mañana por Mitri 810 con Aquí Petete. Volvemos el próximo jueves aquí a Futuro Imperfecto. Chao, buenas noches.